¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Guillermo Moisés Morales Pérez. Soy del segundo 3 de turno matutino de la Escuela Preparatoria Oficial 100. Este video pertenece a la materia de Física 2, del bloque 2 llamado Fluidos. Y con este video se explicarán los temas tanto del principio de Pascal como del principio de Arquímedes. La explicación se va a basar en este pequeño experimento casero, el cual consta de los siguientes materiales: una botella, un gotero que está adentro de la botella y agua. Para realizar este experimento, primero debemos de llenar la botella en su totalidad y el gotero llenarlo a menos de la mitad de su capacidad para que funcione de una manera correcta el experimento. Después de eso, ya de llenar tanto la botella como el gotero, tenemos que introducir el gotero dentro de la botella y cerrar la botella, así, lo más apretado posible. Ahora bien, ¿cómo funciona este experimento? Pues muy simple. Pueden notar que en la parte de arriba está el gotero flotando, pero cuando cuando aplasto la botella, el gotero desciende. Y cuando dejo de aplicarle dicha presión, el gotero vuelve a flotar. Aprieto, se hunde. Dejo de apretar, flota. ¿Esto por qué funciona? Pues es muy simple. Esto funciona gracias al principio de Pascal y al principio de Arquímedes. Y en un momento se los voy a explicar. La explicación sobre este experimento se fundamenta sobre el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Explicando primero el principio de Pascal, nos dice que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Ahora bien, aquí tenemos nuestra botella, aquí tenemos el gotero que tiene un nivel parcial de agua y un nivel parcial de aire. Ahora bien, lo que nos dice es que cuando aquí yo le aplico una presión a la botella, representada con la flecha roja, se nota que con las flechas azules es la presión que se le está ejerciendo a toda la botella. Pero ¿qué pasa? En esto también se incluye a las paredes del pipero, que se representa en esta imagen. Ahora, si podemos notar, acá hay una flecha morada que apunta hacia adentro, hacia el interior del gotero. Ahora, podemos ver aquí que el gotero tiene un nivel parcial de agua y un nivel parcial de aire. Cuando le ejerzo esa presión a la botella, esta flecha hace presión ascendente sobre esta agua y hace que el aire que está aquí adentro se comprima, señalado de esta otra imagen. El nivel de agua aumenta y el volumen del aire se comprime, se disminuye. Hasta aquí con el principio de Pascal. Ahora, pasando al principio de Arquímedes, tenemos que saber qué nos dice este principio. El principio nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desplazado, desalojado. En este caso, nuestro objeto es el gotero y nuestro fluido es el agua que está dentro de la botella. Al momento de poner el gotero dentro de la botella, desplaja o desaloja una cantidad de agua. Que esa cantidad de agua, para hacerlo más comprensible, yo las puse con las flechas azules. Que en este ejemplo, vamos a decir que el agua desalojada fueron de 5 unidades. Cada flecha equivale a una unidad, son 5 flechas, desalojó 5 unidades de agua. Y el peso del gotero nada más tiene 3 unidades. Entonces, como las fuerzas que desplazó el agua son mayores que el mismo peso que el objeto, pues eso hace que el gotero en este estado esté flotando, que es sin ninguna presión. Ahora, cuando yo le ejerzo la presión hacia la botella, y eso hace que el agua así se llene más el gotero, hacemos que prácticamente el gotero aumente su peso. Y esto nos lleva a la siguiente imagen. En esta imagen podemos ver que ahora ya no solo son 3 unidades las que está bajando el gotero. El volumen sigue siendo el mismo,
siguen siendo 5 flechas azules que están empujando hacia el gotero hacia arriba. Pero ahora, con el peso que adquirió el gotero, con esa presión que yo le ejercí, al comprimir el aire y ese volumen, ocuparlo por el agua, ya se le ejercen un total de 7 unidades descendentes. Y como son más ahora, como el peso es mayor que la fuerza de empuje, esto hace que el gotero descienda. Y cuando le quito esa presión, vuelve a ser mayor la fuerza ascendente y vuelve a hacer que flote el gotero. Y hasta aquí mi explicación. Entonces, ya de una manera más resumida, podemos notar que aquí tenemos una botella con agua con el gotero con una pequeña parte, donde el peso de dicho gotero es menor a la fuerza de empuje que le está ejerciendo el agua dentro de la botella hacia el gotero. Ahora, cuando yo la oprimo, como ya les expliqué anteriormente, prácticamente entra más agua dentro del gotero por el principio de Pascal, y eso hace que aumente el peso del gotero. Y al momento que aumenta el peso del gotero, ese peso es mayor a la fuerza de empuje que le estaba ejerciendo el agua, que es la misma fuerza que en este estado. Y al momento de ser mayor la fuerza que el peso que la fuerza de empuje, esto hace que descienda el gotero. Comprender el principio de Pascal y el principio de Arquímedes nos ayuda a comprender el funcionamiento de varias cosas que vemos en nuestra vida cotidiana. 3 ejemplos donde vemos implícito el principio de Pascal. Son los gatos que ocupan los mecánicos, los elevadores y las presas hidráulicas. Ahora, una presa hidráulica funciona muy simple. Tenemos un émbolo pequeño y un émbolo más grande. Ahora, sabiendo la explicación que ya les di del principio de Pascal, podemos notar que si le aplicamos una fuerza pequeña en el émbolo pequeño, se va a transmitir en ese fluido en el que esté y se va a aplicar esa misma presión, se va a ejercer sobre el émbolo de mayor tamaño, y esta a su vez pues va a aplicar una fuerza pues mayor a la que desde un inicio le aplicamos el émbolo menor. Y para esto se nos da una fórmula que es F mayúscula entre A mayúscula es igual a F minúscula sobre A minúscula, donde F mayúscula y F minúscula representan a la fuerza que aplican tanto el émbolo mayor, F mayúscula, y el émbolo menor, F minúscula, medidas en newtons. Y A mayúscula y A minúscula representan el área que tienen ambos émbolos. A mayúscula el émbolo más grande, A minúscula el émbolo más pequeño, ambos medidos en metros cuadrados. El principio de Arquímedes, 3 ejemplos donde podemos ver esto, es el por qué funciona un barco, el funcionamiento de un densímetro, que es un instrumento que ayuda a medir la densidad, y el funcionamiento de un submarino. Este último es el mismo mecanismo que yo aplico en el experimento que les acabo de mostrar, nada más que el submarino ocupa este mecanismo de una manera más sofisticada. Ahora, para calcular todo esto, en el principio de Arquímedes se nos da una fórmula, la cual es E es igual a PE por V, donde E equivale a la fuerza de empuje que ejerce el líquido o el fluido a ese objeto que está dentro de él. En el experimento el líquido es el agua y el objeto es el gotero. Y bueno, PE representa el peso específico del fluido, medido en newton sobre metro cúbico. Bueno, me faltó decirles que la fuerza de empuje se mide también en newtons. Bueno, regresando a la explicación, la V representa al volumen del fluido desalojado. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco su atención.